Ahí estamos. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase de física, ya que tenemos la asignación con ustedes para esto, para este día y para el día tenemos otra asignación. Oh, yo creo que solo para hoy es física con ustedes, de ahí cada semana es esto. Bueno, en el transcurso del tiempo vamos, no, el día lunes el primer periodo es de física. Muy bien, veamos. Vamos a utilizar ahorita dos libros para que podamos interpretar las definiciones. El primer libro se llama Física en el Deporte. Lo que sucede es de que yo quiero contextualizarlos en la medida y en una de las aplicaciones que se puede dar con las medidas físicas. Muy bien. Veamos. Capítulo 1, habrá que tomar medidas. Este libro es contexto con deportes, pero yo estuve observándolo y hay muy buenas definiciones que son las que a nosotros nos interesan. Veamos. Si vamos a tratar el tema de física en el deporte, no se me ocurrió mejor idea que comenzar por un tema transversal a ambos, la toma de medidas. No es un tema menor, sí se quiere una competencia justa y registros confiables, por lo cual hay muchas personas en el mundo dedicadas al estudio y desarrollo de la metrología deportiva. Cabe mencionar que aquí precisamente este libro está enfocado para los deportes, pero hay muchas definiciones que nos van a servir porque la definición no es exclusiva para trabajar en los deportes, sino que en todos los ámbitos físicos. Veamos. Esta es una de las definiciones que es importante que quiero que recalquen. Pero, ¿qué es medir? ¿Qué conceptos son importantes al medir? ¿Cómo evolucionan las medidas y los instrumentos de medición en el deporte? A estas y otras preguntas trataré a continuación de dar una primera respuesta sirviéndome en algunos casos de sucesos deportivos. Muy bien. Y empieza con lo que es metrología. En física, medir es comparar una magnitud con otra. Una cosa importante, una magnitud, cuando estamos hablando de magnitud, no sé si ustedes se pueden imaginar tamaños. ¿Me pueden responder? Sí, profe. Va. Es una cantidad que se puede contar. Exacto. Cuando hablamos de magnitud es una cantidad, un tamaño, ¿verdad? Cuando hablamos de cantidades es un tamaño de algo, ¿verdad? No solo longitud, sino que es un tamaño. Muy bien. Por eso, solo haciendo una analogía, cuando estamos hablando, por ejemplo, ahorita de la situación mundial, nosotros no sé si hemos tenido o sea, si hemos logrado el entendido de la magnitud de la gravedad de esta situación mundial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos así de magnitud, estamos hablando que posiblemente no entendamos aún el tamaño de lo tan grave que pueda ser esta situación. O podría ser que ya lo hayamos comparado, que ese tamaño no es tan grande como nos dicen, o que sí es mucho más grande de lo que nos han dicho. Hay muchas definiciones que podemos sacar, pero una de las importantes es que yo quiero que interpreten esa palabra de magnitud como tamaños, como una cantidad de un tamaño de algo. Muy bien. De la misma especie tomada como patrón que establece la unidad. Una magnitud física es una propiedad necesariamente medible y para definirla se debe conocer claramente el proceso de medición de la misma. Como les digo, yo necesito que vayan recalcando este tipo de definiciones. Vean.
que son las que precisamente nos van a ayudar. Ahí está resaltado en color amarillo Profe, para que lo vean. Dime. disculpe, ¿podría aceptar a mi compañero Jefferson? Es que dice que Sí, no lo sí, deja sí. ingresar. Por favor. Gracias. Fíjate que no hay aquí que haya alguien en lista de espera. Bueno, gracias, profe. Entonces le voy a Bien, decir. sí, o sea, yo estoy aceptando a todos los que van entrando. Muy bien. Vamos a ver, Gerson y Jere Rodríguez, por favor, pongan su clave, su apellido primero y por último el nombre, por favor. Muy bien. Sí, cualquier cosa, habiliten el micrófono y me lo hacen ver, por favor. Muy Va, bien, profe, ahorita me salgo y me vuelvo a meter. Solo voy a hacer eso. muy bien, muy bien. Veamos. Entonces, lo que nosotros hacemos al medir es comparar tamaños. Eso no lo dice aquí la definición, pero lo que estamos haciendo es comparando tamaños. Si ustedes se quieren medir la altura, o sea, qué tan grandes de longitud, de tamaño son ustedes, pues simplemente vienen y se comparan con otra persona, ¿sí o no? Entonces, esta comparación, sea como sea, es una medida. Están midiendo porque están dándole un tamaño a esa magnitud que ustedes necesitan encontrar. Por ejemplo, a ustedes les pueden decir, vas a pasar malo ahorita del coronavirus por 15 días. O sea, ustedes ya se pueden dimensionar, pueden dar un tamaño precisamente porque ustedes esos 15 días los van a comparar, por ejemplo, en 2 semanas de clases, pero lo mejor sería compararlo con 3 porque precisamente semanas de clases nosotros vamos a tener de lunes a viernes, no los 7 días, ¿verdad? Pero también lo pueden comparar, supónganse que pasaron con gripe unos 3 o 4 días, ya se pueden dimensionar qué tan problemático podría ser, digamos, esta enfermedad que está habiendo en este tiempo, ¿verdad? Esa medición, esa comparación es la que nos hace también tener una dimensionalidad de los problemas. Muy bien, continuemos con la lectura. El primer problema se encuentra entonces en elegir bien el patrón y conservarlo para que no se modifique con el transcurso del tiempo. El año pasado hubo una redefinición de concepto de medida. Básicamente lo que hicieron con el kilogramo fue que ya no era un objeto de comparación con otro, porque este kilogramo, según las mediciones más precisas por instrumentos de medición más complejos, más precisos, o sea, con mayor exactitud, determinaron que ya este patrón de medida ya no pesaba lo mismo, o sea, ya no tenía la misma masa que al principio, sino que ya había modificado, creo yo que eran 50 microgramos los que ya no era más pequeño que la definición del kilogramo que nosotros tenemos ahora. Ahora, es una medida tan insignificante que eso, digamos, nosotros vamos a comprar carne, vamos a comprar harina. Esta medida no iba a variar en tanto y estábamos satisfechos con que nos lo vendieran, pero en cosas donde necesitamos una gran precisión en la cantidad de material que nosotros vamos a tener, si era una incerteza muy grande. ¿Qué digo yo? Por ejemplo, trabajar con... En la NASA, profe, el Apolo 11, se verificaba mucho la masa que tenía un cuerpo para que no pesara tanto. Sí, ahora, ¿por qué necesariamente hacían esto? ¿Por qué crees que hacían eso? Porque tenían que ver el peso ¿Sí?
para poder saber si iba a no pesar tanto, para no utilizar tanto la gasolina, el tipo de Sí, gasolina que lleva. exacto. Hay muchas circunstancias que podemos tomar en cuenta. Muchas gracias por la participación. Precisamente esa comparación es necesaria y ese es un muy buen ejemplo y muy interesante. Tenían que estar haciendo mediciones para ver si podían reducir masa. ¿Por qué razón? Porque hay conceptos físicos que la masa la podemos, como la relacionamos con fuerza, con la aceleración. Entonces, para poder hacer despegar un objeto del suelo, es necesaria una gran fuerza. Entonces, si podemos reducir masa y tenemos ya un tamaño de fuerza, entonces podemos incrementar un poco la aceleración. Pero estos son conceptos que ya vamos a ver más adelante. Muy bien, prosiguiendo con la lectura. El primer problema se encuentra entonces en elegir bien el patrón y conservarlo para que no se modifique con el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que pasará con el kilogramo muestra que está? En la próxima clase me recuerdan y buscamos esa definición del kilogramo. Eso fue una noticia del año pasado. Incluso yo se los dije a los que les di clase yo el año pasado. Por ahí Serrano puede hacer que se recuerde de eso. Bueno, la historia de las medidas nos revela cómo el hombre se ha ingeniado para ser cada vez mejor con las unidades que has ido creando y muchos libros describen esta evolución para las distintas magnitudes. Esto es otra cosa importante. Las medidas las ha creado el hombre, ¿verdad? Esta es otra cosa que debemos de tener con importancia, que las ha ido creando, ¿ya? O sea, el metro no siempre ha existido. El metro es una invención precisamente de hace unos 2 o 3 siglos, ¿verdad? El kilogramo patrón es una invención más o menos de 150 años aproximadamente, que es ese kilogramo patrón que precisamente es esta figurita, vean. En un principio, el kilogramo patrón fue una masa de una aleación de iridio platino, es un cilindro. ¿Por qué está metido dentro de 2 campanas de vidrio? Y con el vacío. Este tubo que se mira aquí es un mecanismo para hacer vacío. Precisamente, este kilogramo lo usaron para comparar otros objetos y los que pesaban lo mismo, los que tenían la misma masa, se llevaron a otros países para de ahí replicar patrones de medida adecuados. El efecto de que esto estuviera en el vacío es precisamente para que el ambiente no ataque el material. Pero precisamente eso fue lo que pasó, por eso es de que ahora ya no se usa este cilindro como referencia de kilogramo. O sea, en el principio lo compararon, con ese se siguió trabajando, pero al cabo de los años, por conceptos químicos, los materiales se van degradando, ¿ya? Y se degradó a tal punto que perdió 50 microgramos de masa. Eso es lo que yo recuerdo que decía. Ahorita no, que eso era lo que había perdido, 50 microgramos. Microgramo lo podemos ver en compuestos de medicina, pero digamos, a nosotros nos dan una pastilla, pero no toda la pastilla es el medicamento. Mucho es el medio para que se pueda ingerir el que rodea a la pastilla, por ejemplo. Pero la cantidad de microgramos es una cantidad muy pequeña que está dentro de esa pastilla, que es la que nos puede ayudar como medicina. Pero solo por hacerles una comparación de lo que se perdió aquí en este kilogramo. Muy bien. Debido al origen de los sistemas de unidades, son variados, pero con el paso de los años y en un mundo cada vez más globalizado,
Muchos países han visto la necesidad de acordar más por razones comerciales y tecnológicas que deportivas. Esto es otra cosa importante. Más por razones comerciales y tecnológicas. Por ejemplo, la ISIS, o sea, la estación internacional que orbita en la Tierra, ha ido acoplándose por secciones que se han hecho en diferentes países. Resultaba que en un momento los rusos no pudieron del todo acoplarse por una incerteza en la medida, a pesar que la medida estaba correctamente hecha, el instrumento de medición no era tan preciso, o sea, no era con la misma precisión que tenía los instrumentos de los otros países. Es una pequeña incerteza que hubo ahí de problema con la estación espacial. Ahora, ¿qué es lo importante de que si estandaricemos un sistema de medida y un patrón de medida? Es precisamente para evitar este tipo de problemas, las comerciales y las tecnológicas. Por ejemplo, ustedes en su aplicación, las resistencias que utilizan, les viene un código, pero ese código también les da un valor de incerteza, un valor de tolerancia de esa resistencia, por ejemplo. ¿Por qué esto sucede? Porque los fabricantes tienen ya moldes establecidos y precisamente una pequeña parte de longitud más, eso conlleva a que haya un poco más de resistencia en ese dispositivo electrónico. Entonces, ellos han hecho todo lo posible por reducir toda esa incerteza, pero siempre va a haber una pequeña medida que no va a ser tan precisa. Por esa razón es de que estos dispositivos van a tener ese grado de tolerancia especificado, ¿verdad? Pero ellos se comprometen a así brindarles una capacidad de ohmios, pero hay una tolerancia de un 5, 10 o 20% según el código de colores que, digamos, según la banda de tolerancia que ustedes utilizan, así van a ustedes saber si van a tener esa cantidad de ohmios con un 10% más o un 10% menos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Otro ejemplo claro de la incerteza de medidas, por eso es lo importante de tener instrumentos de medidas adecuados. El telescopio Hubble, cuando lo mandaron al espacio, fue toda una algarabía porque íbamos a ver imágenes que nunca antes íbamos a ver en telescopios desde la Tierra. Pero si ustedes buscan la historia del telescopio Hubble, se van a dar cuenta que las primeras imágenes que envió el telescopio fueron una total decepción. ¿Por qué fue? La medida de la distancia focal de la lente principal, del espejo principal, porque como es un telescopio de espejos, tenía una incertidumbre, o sea, estaba mal calibrado. Por analogía también, estaba mal calibrado mucho menos que el grosor de un cabello. Y esa longitud lo que hacía era que tuviera una imagen con aberración. Aberración se le llama a la distorsión de la luz en los elementos ópticos, ¿verdad? Por eso es de que a veces cuando miramos algo decimos aberrante, pero nos estamos refiriendo a distorsiones que tienen el efecto óptico en instrumentos de observación. En ese caso, nuestros ojos. Muy bien. Entonces, ese error de precisión se debió también a medidas a instrumentos de medición mal calibrados. Y estamos hablando de menos del grosor de un cabello. Entonces se pueden imaginar qué precisión la que tiene que tener un instrumento de medidas. Muy bien. Vamos a dejar aquí la definición con este libro. Solo voy a verificar el chat.
Muy bien. Notación científica. Perdón, vamos a primero definir, trabajar con números. Los científicos han establecido reglas lógicas sobre la manera de comunicar entre ellos información cuantitativa. Aquí viene la necesidad de especificar qué es un patrón de medida. Pues es simplemente una cantidad de un tamaño de algo al cual se estandariza para poder quedar todos de acuerdo a qué tamaño se está refiriendo. Ejemplo de patrones de medida: el metro, el segundo, el kilogramo, el grado centígrado, el lumen, o sea, es la capacidad de luz por área, la corriente eléctrica, etcétera. Todos ellos son patrones de medida. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de metros? Porque aquí si hablamos de un metro, se supone y debiera ser el mismo tamaño en Rusia, en China, en Europa, en Argentina, en todos esos países debiera de ser el mismo tamaño, ¿ya? Entonces necesitamos también instrumentos de medida que ya estén calibrados con ese tamaño, ¿verdad? Por eso es también de recalcar esta parte, que los científicos han establecido las reglas lógicas para comunicar información cuantitativa. O sea, cuando hablamos de cuantitativa estamos recibiendo de cantidades. ¿Pero cantidades de qué? Para eso precisamente necesitamos una dimensional. O sea, necesitamos saber de qué medida estamos hablando. Un número carece de sentido si no le damos una medida. Por ejemplo, 1.80, nosotros nos podemos imaginar cualquier cosa con solo ese número, 1.80. Pero si hablamos de 1.80 metros, podemos estar hablando de una altura de una persona. Si hablamos de 1.80 kilogramos, estamos hablando de posiblemente una cantidad de comida que podamos comprar. Si estamos hablando 1.80 amperios, estamos hablando de una cantidad de corriente eléctrica que está pasando sobre un conductor. Y así sucesivamente. Por eso es importante mencionar la estructura de las reglas que se mantiene para transmitir la información de cantidades. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Muy bien. Todo bien, profe. Muy bien. Por ejemplo, si quiere reportar el resultado de una medición de la distancia entre dos ciudades, su propio peso o la duración de una conferencia, tiene que especificar este resultado en múltiplos de la unidad estándar. Por ejemplo, nosotros ahorita en esta conferencia que estamos teniendo ahorita, nosotros tenemos un límite de 40 minutos que ya nos especifica el programa, ¿ya? Llegado a ese tiempo, el programa bloquea precisamente ya la conferencia. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos 40 minutos, ya lo podemos dimensionar para tratar toda la clase el día de hoy. Muy bien. Entonces, en múltiplos de una unidad estándar, en nuestro caso, la unidad estándar es el segundo, y un múltiplo del segundo son los minutos. Muy bien. Por tanto, una medición es la combinación de un número y una unidad, que es lo que les decía anteriormente. A primera vista, escribir números no parece muy difícil. No obstante, en física tenemos que lidiar con dos complicaciones. ¿Cómo manejar los números? O sea, ¿cómo resolver adecuadamente las ecuaciones que vamos a tener que trabajar? Y cómo manejar las dimensionales, o sea, cómo manejar los tamaños, ¿a qué nos referimos con ese número? ¿Verdad? Eso es algo muy importante que hay que recalcar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. No, profe, todo bien. Muy bien. Háganme una campaña. Les voy a dar tiempo para que copien
Desde aquí, los científicos hasta número mantiza. Tengo que encender la otra computadora para la otra clase. Ya, entonces, un par de minutos para que copien esto, por favor. Vivo. ¿De dónde está? ¿Dónde, profe? Disculpe. Donde dice 1.2, trabajo con números. Los científicos han establecido ese párrafo. Y donde dice notación científica, hasta donde dice número igual a mantiza por 10 exponente. Hasta ahí, por favor. ¿Cómo? Sí, o sea, quedaba así que no iban a hacer práctica, ¿no? Bueno. ¿Terminaron, jóvenes? Espérese un rato, Muy bien, por favor. muy bien. Vamos a ver, les voy a tomar captura y se las voy a poner ahorita en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien, profe? Bueno, que ya se nos va a terminar el tiempo. Solo quiero expresarles lo de la notación científica. Veamos. Yo puedo tener así tamaños, vean. Ese es un tamaño muy, pero muy pequeño comparado con kilogramos. Pero yo para reducir este número, yo puedo escribirlo en esta forma. Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de la notación científica? Si quieres reportar un número muy grande, resulta tedioso escribirlo. Y aquí tenemos un ejemplo de un número muy grande. Miren. Si se dan cuenta, esto resulta siendo muy tedioso estarlo copiando. De todas formas, tampoco lo podemos dimensionar tan fácil. Por lo menos cantidad de personas que hay en el mundo, aquí va un 7, aquí va otro 7,
y de aquí todos los demás pueden ser ceros. Esas son las cantidades de personas que hay en el mundo. Entonces aquí podemos ver que la cantidad de átomos aquí es mucho más grande, ¿verdad? Muy bien. Si utiliza este número con frecuencia, seguro que le gustaría tener una notación más compacta para él. Esto es exactamente lo que es la notación científica. Representa un número como el producto de un número mayor que 1 y menor que 10, llamado mantisa, y una potencia expresada con un exponente de base 10. Entonces, el número, volvamos a lo que tenemos aquí. Mi valor es este. Entonces, el número de mantisa va a ser este. Y ese lo podemos expresar para reducir. Este número es equivalente a este, solo que escrito en otra forma, en una forma más simple para poderlo trabajar adecuadamente. Aquí solamente me hace falta kilogramos. Muy bien. ¿Repasaron algo de esto con el profesor? Sí, Sí, eso sí. Va. Muy bien. Como les digo, miren, yo ahorita tengo que solo regresar un poco para estar garante de conceptos, porque lamentablemente en física no son solo números también, sino que hay bastantes conceptos que hay que ir puliendo, ¿verdad? Precisamente esa es la cultura general que debemos ir adquiriendo. Muy bien. Hasta aquí dejamos la clase del día de hoy, jóvenes. El día lunes tenemos en el primer periodo, tenemos la otra clase de física. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está resuelto. Sí, profe. Muy bien. Solo permítame que tengo que tomar captura de Estamos, la gente que está. Que tengo que tomar captura de los que estaban presentes. Muy bien, ahí estamos. Por favor, en la próxima clase entran así. Clave, solo el número. Clave, apellido y nombre, por favor. Procuren hacerlo así en la mayoría de clases, nos ayudan más fácil, o a menos que el profesor les pida otra cosa, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, jóvenes.